Hola amigos de Primum Gradus, estoy aquí para una advertencia previa al capítulo que vais a ver a continuación. Y es una advertencia sobre todo para los seguidores más fieles que lo ven los vídeos en el mismo momento en que salen. ¿Por qué? Porque resulta que los primeros 16 minutos os van a sonar mucho. ¿Por qué? Porque ya fueron transmitidos aquí en este canal. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues muy sencillo. Que yo hice un programa entero y verdadero que duraba 1 hora y cuarto. Con la perspectiva, como siempre hago, pues de colgar el audio solo en iVoox. Ya sabéis que yo empecé como un podcaster solo de audio, con lo cual mis vídeos siguen esa trayectoria. Yo le doy más importancia a lo que digo que a lo que se ve. Por eso mis vídeos de YouTube, aunque a veces los ilustro con algún mapa o intento hacerlo, o cosas así, se pueden oír solamente y ya está. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente uno de mis fieles oyentes de iVoox, donde solo se oye la voz, dice, oye, lo que has colgado en YouTube no está completo, se corta de pronto. Y entonces digo, ah, sí, pero yo me habían pasado 2 días. Entonces fui, miré y efectivamente, lo que había colgado en YouTube dura 16 minutos. Este mismo vídeo que pretendía que había estado colgado entero, no sé qué hice mal, pero lo hice mal. Y solo salen los 16 primeros minutos. Resultado, que un vídeo de 1 hora y cuarto se queda reducido a 16 minutos. Le quité casi 1 hora. Así, pues yo qué sé, no sé lo que hice mal. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que lo voy a repetir, lo voy a poner completo. Los que ya habéis visto el anterior, pues podéis, si os agobia mucho, pues pasar los 16 primeros minutos, que es muy fácil hacerlo esto en YouTube. Le das a la línea de abajo, y si no, los vais a oír, y los que no, pues os sonará nuevo. Entonces, ¿qué he hecho con el antiguo vídeo? Pues sencillamente iba a quitarlo, pero digo, no, aquí hay gente que lo ha visto y hay gente que tiene el enlace. Bueno, lo he puesto en oculto. Eso que solo puedes acceder a él si tienes el enlace. Bueno, ahí ha quedado con los comentarios incluidos que hay, etcétera, etcétera. Si tenéis el enlace antiguo podréis entrar a él, pero bueno, no os aportará nada porque este es el vídeo completo. ¿Vale? Ya esta es la aclaración y ya podéis pasar a verlo. Ya os digo, si habéis visto el otro y no queréis volver a verlo, a partir de que empiece, movéis hasta los 16 minutos y más o menos empezará donde se quedó el otro. Así que ya sin más preámbulos, empezamos. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y bueno, y pronto tendremos con nosotros a... Me he quedado trancado, tío, espera. Ostras, uf, es que estoy muy espeso. He tenido un día. Bueno, volvemos a empezar. Como este está grabado. 1, 2, 3. Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Y bueno, al otro lado tenemos a nuestro amigo Fernando Cañas. Vamos a darle paso. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, Ricardo, ¿y tú? Pues fantásticamente bien. Hemos de advertir a la audiencia que estamos a 22 de diciembre a las 21:26 de la tarde. Yo había hecho hace poquito un programa despidiéndome de la temporada hasta el 1 de enero porque realmente estoy intentando relajarme, hacer otros programas. De hecho, estoy preparando un nuevo programa de cara al evento del 2 de enero, que se conmemora la toma de Granada, el fin de la Reconquista, 1492, etcétera, etcétera. He Bueno, prometido ser bueno esto este año no lo hemos y... decidido en el Off the Record, pero a mí me encanta, yo que soy de Granada, que nací allí y que me encanta porque la toma de Granada es maravillosa, porque es la toma de Granada de Rodinger, porque todos los años se celebra la toma de Constantinopla por parte de los turcos y esa nadie la protesta, pero la toma de Granada, yo no recuerdo desde cuándo salen los grupos de ultraizquierda diciendo que no hay nada que celebrar. Y me encanta, Mira, porque nadie sale a la toma de Constantinopla a tocarle las narices a los turcos. bueno, lo que yo quería decir es que voy a incumplir mi palabra y esto lo Perdón. dejaremos un poquito al 31 de diciembre y así me quedaba entre dos aguas, ¿vale? Y luego decir que se puede ser de izquierdas, pero no estúpido. En fin, cuando vienen con el rollito este de se acabó una gran cultura, incluso algunos encabezado, bueno, ya no está en cabeza nada, porque ya hace tiempo que está
que está en el otro mundo. Aquel, ¿cómo se llamaba? El Blas Blas Infante. Infante. Sí, sí, que pensaba que las glorias de Andalucía eran cuando el califato, y de hecho la bandera, la infame, lo digo claramente, no voy contra Andalucía, sino contra los Pero, locos que eh, es- quieren esa bandera. esto sería Es una para otro bandera tema infame, esto sería para otro pe- tema para conversación. Pero tú sabes que cuando se aprobó la Constitución y el Estatuto de Andalucía, en Almería nunca se llegó a la mayoría y el sentimiento andalucista en Almería, Málaga y Granada nunca ha sido realmente. O sea, esa cosa, la bandera de Blas Infante y esto, esta es una cosa andalucista de Sevilla y Córdoba. pero Pero vamos, pero en vamos a ver, aún Andalucía así. acaba, Andalucía acaba, tú pregúntale a los almerienses, y es la provincia que menos sentimiento andaluz tiene, después para Granada y después para Málaga. O sea, pero se ha hecho así y se te quiere vender que andaluces levantados, pero no es Pero digo que así. es, O sea, sí, sí, que digo es una bandera infame porque coge los colores del califato, el color verde. Y por eso. Y entonces el orate, el locoide este de Blas Infante, lo siento, bueno, quizás esto me va a costar mucho hater, pero yo no va contra Andalucía, sino te contra los puedo, falsos. te puedo decir con cariño que en Andalucía orientaron el antiguo reino de Granada. Los andalucistas tampoco es que sean, porque ahora se ha creado una nueva facción que son los andalucistas, o sea, eh, un grupo de cercano a Podemos que reclama el legado andalusí y la islamización y la web, pero Bueno, esa gente, pues déjame que acabe digamos el argumento, porque va por que ahí. claro, claro, pero te digo que puede que los enfades a ellos, ¿no? Y a alguno del Partido Nacionalista Andaluz, que lo hay, pero al resto de la gente. Pues vamos, a lo que yo quería llegar. Las teorías de nuestro amigo Blas Infante eran que los auténticos andaluces eran islámicos y incluso se convirtió el Islam, se fue por ahí, por el norte de África, por Marruecos, a decir, sois los auténticos andaluces, una cosa delirante. Este señor estaba literalmente escupiendo en la tumba de sus antepasados, porque él no descendía de aquella gente. Eh, no, o sea, sus antepasados los habían echado. En fin, es que es una cosa tremenda. Es fruto de la ignorancia. Y aunque Y si sean te de digo Sevilla, algo peor, es fruto del romanticismo. Que vale, el sí, sí. romanticismo algún día hay que hacer un primum grado del daño que ha hecho de ese intento de crear identidades románticas, místicas. Bueno, y claro, cuando uno piensa en romanticismo, piensa en Becker, pero yo les diría que cuando piensen en romanticismo, piensen en Hitler, que era un romántico. Pero bueno, ya lo he dicho. Eh, sí, sí, en Hitler y en otros pajaritos de este estilo. Y en Blas Eh, Infante, y en Lauren de Arabia, que era un pájaro de mucho cuidado. O sea, Sí, pero es que a mí, quiero decir, el discurso es es absurdo. Primero, porque la Andalucía actual no tiene nada que ver con la Andalucía árabe. Sí, claro, han quedado restos y han quedado cosas muy dignas y monumentos y tal, pero actuales habitantes de Andalucía no son descendientes de los musulmanes, no lo son. Y además la genética acude a nuestra ayuda. Cuando se ha hecho un estudio genético, donde menos genes del norte de África hay es en Andalucía. Hay bueno, más te en lo voy a poner, Galicia que en Andalucía. Es te lo voy a alucinante. poner peor. En realidad, la mayor parte de la población del sur de España sí es norteafricana y levantina, pero de las inmigraciones prerromanas. O sea, hay una base de población en la península que llevan viviendo ahí 3.000 asimilando todo lo que ha llegado, ¿no? Pero Dice, lo que se encontró Augusto, siguen siendo los mismos descendientes de esa población que estaba ahí, la base, ¿no? Luego le bueno, sumas lo que quieras, y luego porque la repoblación que hubo con gente incluso de también más ultramontana, es decir, más allá del Pirineo. O sea, más de ahí, pero el punto es que la gente que no se ha movido o sea, la gente que tú puedes decir que se le puede trazar genéticamente, que es peninsular, pues perfectamente pueden tener 3.000 y pico años por ahí dando vueltas desde que vinieron de África o de la parte de la Galia, o sea, no hay ningún problema en que haya legado genético norteafricano. Pero el impacto genético norteafricano de la última ola, que es la conquista del 711, es muy limitado y encima de todo, la mayor parte de esa población se fue.
Sí, sí, no, no, la mayoría, no, casi totalmente. Esto hay un estudio que lo dice clara, de los moriscos, donde más genes hay, no es en Andalucía, pero bueno, pero además, un señor que va con esa dialéctica, ya digo, que está escupiendo en la tumba de sus antepasados que querían justo lo contrario y decían justo lo contrario de lo que ellos están diciendo, ¿no? Es fruto de la ignorancia. Y si se me cabrea alguno y se me va del canal, pues ya lo siento. Porque yo soy muy respetuoso con todo, pero con la tontería no puedo serlo. O sea, Bueno, pero también entiendo porque tú eres y vives en Cataluña, que también el romanticismo os ha traído muchas cosas bonitas, y entonces, pues, oye, entiendo que cuando ves esos esperpentos románticos que traen, pues, luego sus productos culturales y sociales, pues, te haga ilusión verlos. sí, sí, pero es que van en contra, digo, es lo contrario, es la anti-Andalucía eso. Sí, pero Llegaron como, ahí, como Sabino Arana, sus pero tatarabuelos llegaron es ahí y que, quisieron es que, pues, Ricardo, son todos poner iguales, una catedral donde había una mezquita y punto. pero es que cuando tú ves a Sabino Arana, a Blas Infante, ¿cómo se O a llamaba Prat, el padre o a de la Prat de patria la catalana Riba, este? a Prat de la Riba, que también. Son todos cortados por el mismo patrón. Cada uno coge los estereotipos que le gusta y los fundamenta, pero no son personas rigurosas, históricas, serias. ¿Sabes qué te digo? Son puro romanticismo en busca de crear una entidad y una comunidad política. Y lo consiguen. Bueno, oye, que no íbamos a hablar de esto, ¿de qué íbamos a hablar? Pon tú el tema Vamos a hablar de porque información. Vamos a hablar porque información. la toma de Granada da para mucho. Vamos a hablar de información y bueno, hablando de cuestiones serias, Rusia está bajo ataque de la CIA, de la NSA, los marcianos y posiblemente del Kuomintang chino. Entonces, Rusia está a punto de ser desmembrada, la Rusia unitaria que todos conocemos, ¿no? Porque Rusia es un país único y absolutamente cohesionado, está a punto de Ya sé, desmembrarse. es tono irónico. Sí, Bueno, esto es lo pero único. de todas Vamos a hablar maneras, de en tu ironía has dicho algunas cosas que es cierta. Está acosada por la CIA y por los servicios secretos chinos me apostaría algo que también. Pero sin también, ser, no soy experto en geopolítica, pero es de porque vamos lógica. a excavar un poquito más, porque este programa da de que nos ha llegado una información así reiterada y que le he pasado a Ricardo, que hablan de cómo Rusia está teniendo contestación fuerte con ya guerrillas en el Cáucaso y atentados y graves problemas en el extremo oriente con la población local, que ni es rusa étnica, ni tampoco habla ruso, ni lleva integrada en Rusia más tiempo de lo que, por ejemplo, lleva Ceuta en España o en lo que estuvieron México siendo España, ¿no? Entonces, es muy curioso porque esta población, que es más bien de origen asiático, pues de origen Mongoloide o turco. mongoloide, o estas poblaciones túrgicas, pues resulta que ahora con la situación actual, no con la guerra, con toda la situación actual de Rusia, están presentando desafección. Y están empezando, y hay organizaciones prohibidas, exiliados, persecuciones, y hay actores extranjeros financiando estos movimientos para debilitar Rusia desde dentro. Entonces, estos son habladurías que ha permitido el Partido Comunista Chino en CCTV y en las televisiones chinas para generar ruido. Puede ser. También, como tú hablabas en el Off the Record, desde hace mucho tiempo hay un plan para balcanizar Rusia con fronteras muy bien puestas y estamos seguros que hay expertos trabajando en esto día y noche. Ojo, Hay, y un- el primer hay un país plan, interesado eh, en esto es China. y también hay un plan de algunos think tanks norteamericanos. Bueno, hay que aclarar un poquito. Vamos a compararlo con otro país que tiene, en esto se puede comparar. Las comparaciones llegan hasta donde llegan, ¿eh? Estados Unidos, su mito es la expansión hacia el lejano oeste. Pues Rusia, su expansión es hacia el lejano este. Esto es mucho más extenso y mucho menos conseguido, así de claro. Pero Rusia, a partir del 1500 y pico, 1600, cruzó los Urales y empezó a expandirse. Eh, 1581. bueno, pues sí, pues cada 1500 y poco, 1500 y mucho, 1600, y llegó y se fue, y fue avanzando, y se pasó la pantalla, porque llegó al estrecho de Bering y cruzó el estrecho de Bering, llegó hasta lo que es actualmente Alaska.
De tal manera que buena parte de la colonización española del norte de California, porque vamos a ver, había otro imperio, que era el español, que ya, bueno, que en el 1700 y largo estaba, no, estaba con una necesidad extrema de seres humanos para poblar aquello. En España no se expandió más porque no había recursos humanos, pero tuvieron un acicate a poner fuertes al norte de California, incluso llegando hasta Vancouver y parte de Canadá, unos fuertes, ¿para qué? Porque veían venir a los rusos. Una cosa curiosísima. Ninguna de las dos naciones, en el fondo, tenía capacidad de seguir colonizando más, porque le faltaban efectivos humanos. Rusia siempre ha tenido un problema de falta de población y ahora se ha agravado mucho con la baja natalidad de los rusos que todos conocemos, estos tipos Rusos altos, étnicos, sí, rubios, claro. y estas rusas tan guapas que siempre andan por ahí, pues estos no son minorías, son la mayoría, pero de todas maneras, si son ciento y pico de millones de habitantes, para esa cantidad de Pero, extensión de terreno. perdón, son la mayoría en la Rusia europea, dentro de los Mm. Urales. En el Digo, bueno, Cáucaso y en el Extremo es- Oriente no son mayoría. efectivamente. Y entonces, ¿qué ocurre también ahí? Que en el Extremo Oriente, eh, ser mayoría es ser cinco, porque son zonas muy extensas, estamos hablando de millones de kilómetros cuadrados, varias Españas cada uno de esos estados. Solo te voy a poner un ejemplo. Si no me equivoco, Yakutia, México tiene 1,5 millones de kilómetros cuadrados. Yakutia tiene 3 millones de kilómetros cuadrados. Y tienes el Para dato unos de cuántos poquitos habitantes. millones de habitantes. Y en México viven 120 millones. Y tampoco viven tan apretados. Quiero decir que no. Porque México tiene la misma densidad de población que España. O sea, eh, eh, si hay un país como España que tiene 500.000 kilómetros cuadrados, tiene 49 millones, otros 120. Y sin embargo, Yakutia, que es 6 veces, casi 7 veces España, tiene a lo mejor los habitantes que puede tener, eh, creo que Valencia o algo así, ¿sabes qué te digo? Entonces, Sí, sí. imagínate un territorio 7 veces España con los habitantes de Valencia. Quiere decir la Comunidad Valenciana. Sí, la comunidad valenciana. Bueno, pues sí, estas cosas se dan. Y es el Extremo Oriente, también era la búsqueda, como una vez más, hay unas constantes históricas en la historia de Rusia, que es la búsqueda de un puerto a mares cálidos. Porque el puerto tradicional de Rusia, de la Rusia más primigenia, era Archangelsk, que está cerca de la península de Kola. Vínculos Por con esa, el Ártico. O sea, claro, que está. dicen que hay unos meses que no está congelado. Una barbaridad. Entonces, hay una búsqueda desesperada de puertos cálidos. Eso explica buena parte no toda, pero buena parte Crimea. de Crimea y de la actual guerra de Ucrania, y que han llegado a Leningrado y que mantengan Kaliningrado, ese exclave, pero se fueron extendiendo hacia el este y no había mares. Pero ahí, si miráis un mapa, veréis una ciudad que se llama Vladivostok, que hace prácticamente frontera con China y hace un bajante tremendo de territorio. Bueno, es que ahí le pegaron también un bocado a territorios que eran chinos a Bueno, raíz de la guerra es del que hay opio. otra cosa muy curiosa. Ahora mismo en la geopolítica de brocha gorda te dicen la alianza ruso-china. Y parece como que Rusia y China no hayan tenido nunca una disputa territorial y como que en el siglo de la humillación Rusia no tomara su parte del Imperio Ruso, no tomara su parte del territorio chino, definiendo una frontera favorable hacia el lado ruso de territorios que habían sido de los Qing. Hay que recordar que los Qing eran mongoloides. eh, se define, quitando trozos que eran parte de los territorios originales de la dinastía reinante en China. Ujú. Solo, o sea, quitando parte de lo que había sido ya no solo Manchuria, sino partes superiores a Manchuria. Esto es muy curioso. Y tuvieron que cederlos y esas partes no han vuelto. Y la población mayoritariamente, o sea, no hay mucha diferencia entre Manchuria y la población manchú y la población que vive en el extremo oriente chino, ruso, perdón. No. Y claro, ¿qué iba a se me ha ido el santo al cielo. Bueno, además, sí, ya sé lo que iba a decir. Esas, esos territorios del extremo oriente, ahí está Vladivostok, que yo supongo está masivamente habitado por rusos
rusos étnicos, porque es una gran ciudad y está ahí puesta, y es el intento de tener un puerto cálido de aquella manera en el mar de Japón para tener salida, que es la gran obsesión de Rusia. Pero el resto del territorio son gente de yakutos, calmucos, cosas de este estilo, y Buriatos. muriatos, es que es... y bueno, y un buriato aquí y otro buriato allá. Quiero decir que Claro, las densidades de población son, o sea, o sea, en realidad el extremo oriente ruso son kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros vacíos, una aldeíta y también el nivel de vida. No nos imaginemos, o sea, si el nivel de vida de la Rusia continental puede ser el de una república balcánica o de una república del este, el nivel de vida de este extremo oriente ruso es el más bajo de toda la federación. O sea, su renta y su infraestructura es de las más bajas y eso sí, chocando con al sur con una potencia emergente que se desarrolla a unos pasos agigantados o sea, la mayor parte de la infraestructura del Extremo Oriente es soviética. Es lo que se construyó en la época soviética con presos. Y Ujú. son explotaciones primarias, es decir, minería, agricultura, extensivo. Pero al lado está una potencia económica en pleno desarrollo industrial y en plena expansión global. Es muy curioso. Mientras que al sur de la frontera el desarrollo ha sido increíble, incluso en las zonas desérticas del norte de China, en esas zonas no hay ningún desarrollo. Es decir, el desarrollo está en Moscú, en San Petersburgo, en algunas pequeñas ciudades de la Rusia europea, pero en esas zonas no hay ese desarrollo. Y luego, es que la situación ha cambiado mucho. En los años 50, con 50, 60, Mao Zedong, eh, eh, cuando hubo la revolución china comunista, pues evidentemente se pusieron bajo la égida de la gran madre de todos los países comunistas, que era Rusia. Pero claro, pronto empezaron a rozarse. Fíjate cómo sería la situación que en aquel momento, claro, Rusia tenía claramente mucha más potencia militar que China. Y entonces el que mandaba, aunque tenía poca población y poca gente ahí, pues era Rusia, porque realmente tenía un ejército potente, era la gran potencia junto a Estados Unidos y marcaba el ritmo. De tal manera que un estado tan curioso como el de Mongolia, que creo que tiene la densidad de población más baja de todo el mundo, como en un estado grande, en algún momento solicitó incluso formar parte de la Unión Soviética, pero también era una república de partido comunista y, bueno, pues una república socialista más de la URSS, y la Unión Soviética no quiso, ¿eh? La Mongolia independiente, porque hay una Mongolia interior que forma parte de China, pero esto es muy complicado todo ahí. Eh, Entrar en la geopolítica de esa zona no suena, iba a decir, no suena chino, nunca mejor dicho. Y hay que pensar que las tornas han ido cambiando. Ahora, como te has dicho, el potente es China. Y en un momento dado, China, para buscar apoyos, ¿en quién se apoyó? Pues en Estados Unidos, aquella famosa diplomacia del ping-pong que sale incluso en Forrest Gump, a que haya visto la película, un Claro, partido de pero ping. esto me parece muy curioso porque actualmente tenemos o sea, nosotros no somos analistas geopolíticos, solo somos, eh, pues, Estamos comentando la no- información que vemos y, comentamos, exacto, y fomentando la curiosidad de la gente. claro, pero uno ve algunos análisis de personas a las que se les paga por opinar, las que se supone que son doctas y sus análisis son muy por debajo de cualquier alumno de secundaria que haya leído un poco. Es decir, cualquier alumno de un ciclo avanzado de secundaria que haya visto Historia Universal hasta final del siglo XX y que haya entendido la materia, verá que algunos comentarios que se hacen, o sea, porque es como que se hace el análisis del último momento, ¿sabes qué te digo? Sí, y entonces no salen bien. Y entonces, China parece que está en idilio con Rusia, pero si eso es el enemigo natural, son Y personas enfrentadas, aparte, están en una situación, o sea, personas, Rusia países está en una enfrentados. situación de dependencia económica y geoestratégica de China que directa, o sea, sí, Rusia tiene
las 3.000 cabezas nucleares, el legado soviético, ¿no? Pero Rusia no tiene, o sea, vamos a verlo de otro lado, vamos a hacernos malvados OTAN. Rusia no tiene fuerza ni para frenar a la Unión Europea, que es una insignificancia en el planeta. O sea, vamos a ser sinceros, Rusia se está enfrentando a los excedentes de capacidad militar de la Unión Europea y está perdiendo, no se está enfrentando a Ucrania. ¿Cómo va a poder frenar a China, que está empezando a invertir a nivel militar al nivel de Estados Unidos? Bueno, hay un dato que relativamente reciente, cuando China, en esas zonas despobladas empezó a haber mucha emigración china y Rusia lo paró de sopetón, porque digo, si esto se nos llena de chinos, ya lo hemos perdido. Porque es una zona, aunque despoblada, con interesantes yacimientos y de materias estratégicas de todo tipo. Pero lo gracioso de esa zona es que no hay salida, es decir, mira, yo recuerdo las peleas que hay en Australia con Rusia, ¿no? Con China, ¿no? Perdón que se me ha ido. eh, que si Australia tiene que ser dependiente, no dependiente, estas cosas que a veces tienen los australianos que son, bueno, un país rico que puede permitirse, pues vamos a cortar, vamos. El extremo oriente ruso no tiene más opción que ser el surtidor de materias primas de China. No tiene otro mercado, no tiene otra salida. Y las exportaciones de material, equipamiento, de todas las manufacturas ligeras y pesadas, solo pueden llegar de un lugar natural por coste y también por la situación actual que es de China. O sea, la dependencia del extremo oriente económica y estructural de China es total. Es decir, el extremo ruso, el extremo oriental ruso, si hubiera un bloqueo económico chino, colapsa en cuestión de semanas. No podrían mantener una economía viable. Y ya no es viable o sea, ya como los tiempos de que se extraía todo de Moscú, eso ya no existe. El papel real de la economía rusa, de la economía de la Rusia continental en esa zona, es cada vez más pequeño. Ujú. No, es que no me acuerdo lo que iba. Ah, sí. Iba a decir que es que a veces hay que ponernos en situación. Nosotros hemos dicho que Rusia, la Rusia europea se extiende hacia el oriente. Pero vemos que China, lo que nosotros vemos como China, vamos a ver, no es la China tradicional. También se ha expandido. O sea, búscate en un mapa y ves el recorrido de la Gran Muralla China. Y eso es lo que era la frontera de la China más tradicional, es decir, Sí, es del la Tsinghua, el parte Reino más, Medio. sí, la parte más oriental. El Tíbet no es China, el desierto del Gobi y la Mongolia interior no es China, o sea, prácticamente los 2/3 son zona conquistada, un poquito como Rusia ha hecho con Siberia, solo que digamos que China tiene un Sí, control la más famosa claro. zona de los uigures que está. Pero esa es la diferencia. Mientras que China está llevando una política de estandarización y de colonización Han, ¿no? De homogeneización Han, hasta los territorios que nunca fueron de minoría china, Rusia está en el sentido contrario. Las minorías están creciendo en la Rusia continental y desapareciendo de la Rusia caucásica y la Rusia transiberiana. Ujú. Bueno, pues, pero es que esto conviene, mira, este programa, que ha sido un poquito improvisado, y yo no me quiero meter en temas que no sé, pero esto sí que lo sé. Y quiero decir que no vamos a entrar en la rabiosa actualidad, pero hay cosas que hay que tenerlas en cuenta porque no son de rabiosa actualidad, son cosas que hay que saberlas para analizar Pero no, correctamente. Y eso es China todo lo no es un contrario. país compacto. Es decir, también tiene, ya te digo, territorialmente los 2/3 no son la China tradicional. Y aún en la China tradicional hay distintos idiomas y distintas, Bueno, por así del decirlo. cantonés al mandarín hay diferencias. Pero lo que sí quiero decir es que esto es muy curioso, es que esto suena, ¿no? Y de repente uno dice, si uno tiene la visión prorrusa, anti-OTAN, dice, ¡ah, mentiras de la OTAN! Y si uno tiene la otra visión, dice, ¡oh, Rusia se desmembra porque Rusia es una caja de cerillas! Dice, y no, vamos a mirar un poco. Y de repente se pone a refrescar apuntes de historia, se pone a mirar un poco y dice, vaya, esta situación es más compleja de lo que parece. Bueno, vamos a defender un poquito.
el honor de las personas que no sepan esto. Yo la verdad es que he tenido que esforzarme en estudiar la historia de Rusia para saber todas estas cosas. Y eso en ningún instituto se da en bachillerato. O sea, Rusia y China son dos grandes desconocidos en la historiografía. Ujú. Sí, Rusia, en cuanto aparece cuando Iván el Terrible y cuando se pelea con Napoleón y en la Segunda Guerra Mundial, pero lo que Y pasa de más allá repente, sí, de los Urales Rusia, no nos Iván interesa. el Y China Terrible, es, Napoleón y ya Stalin. sí, sí, Y, prácticamente es y fue eso. todo un proceso natural que fue así. Entonces, no vemos eso. Entonces, ya os digo, es muy paralelo a Estados Unidos, la conquista del oeste, la conquista del este. Solo que Estados Unidos la ha culminado, también tiene menos espacio, pero. Y Rusia no Bueno, la ha pero aquí culminado. está diciendo es muy importante. Estados Unidos tiene la Marcha de las Lágrimas, donde confina a la población no hispana, que es Sí. católica, que es Mm, originaria y que había sido parte del Virreinato de la Nueva España y de México, que por cierto fue abandonada porque por los tratados que firmaron no tenían que ser desplazados. Y Rusia siempre, o sea, el poblamiento de Rusia es asimétrico y desigual. Hay zonas donde se mandan exiliados y se instalan ahí, y hay zonas donde la población original, pues nominalmente es rusa. Hay muchos misioneros ortodoxos, pero hay enormes zonas de esas repúblicas que siguen teniendo la religión tradicional. sí, sí, es Nunca han llegado a multirreligioso. ser Pero rusificadas y ortodoxas. pero yo pienso que la colonización rusa no es como la colonización anglosajona, ¿eh? Intenta integrar, lo que pasa es que ha fracasado muchas veces. Mira, no hay más que pensar en Lenin. Que era una mezcla de razas, era de ahora O Kalmuko, Stalin, que creo. era georgiano, ni siquiera era Sí, ruso, sí, ruso. sí, sí. Y Lenin era de origen kalmuco, con algo de judío, o sea, es digamos que es bastante integrador, ¿no? Pero lo que pasa es Ah, que quizás no ha tenido nunca la potencia suficiente como para poder controlar esas zonas, siempre lo que pasa es que, claro, antes tenía una China débil, enfrente, pero ahora ya las cosas han cambiado. Y bueno, y ahí está el asunto, ¿no? Y bueno, es una zona despoblada que tampoco pueden oponer una gran, claro, digamos es que que están en el esa es la gran empate. cuestión. Ellos no pueden imponer, no se han impuesto porque le falta gente, pero los que hay ahí tampoco son, Claro, tienen esa masa es la crítica para cuestión, es oponerse. una zona que ni la propia población que hay, o sea, ahora mismo la propia población no pudo resistir la oleada rusa, y si hubiera una oleada china de la China moderna, la propia población a lo mejor en 10 años era minoría. Si los chinos llevaran una política de suplantación Han, como están llevando en las zonas uigures, en 10 años era, o sea, tú cuando ves estos documentales que son un poco melodramáticos porque son para, pero te van poniendo cómo están eh, consiguiendo llevar población Han al Tíbet, donde nunca la había habido. Es decir, la China actual lo que tiene es población y tiene una capacidad para suplantar a las poblaciones autóctonas impresionante. Ujú. Entonces, para la China actual, un espacio de 3 millones de kilómetros con 4 habitantes es como un tesoro, pero inmenso. Y sería un Estado que tiene capacidad para hacerlo. ¿Qué pasa? Que, hombre, no se puede invadir una potencia nuclear por pequeña que sea su economía y por mala que sea su situación, así como de buenas a primeras, ¿sabes? Que no es algo que se pueda hacer, levantarse una mañana y decir, pues yo quiero este trozo para. No funciona así. Y que no tiene ningún reclamo histórico serio. Claro, Quien es que podría eso nunca ha reclamar sido esto es chino, Mongolia. nunca ha sido China. Claro, Hay un estudio, bueno, entre la mucha documentación que yo he recogido para hacer un programa más extenso, del cual este puede ser un aperitivo, he buscado información de la Rand Foundation, que es una de esas think tanks norteamericanos que no son gubernamentales, pero trabajan para el gobierno. Es una cosa muy rara. Estados Unidos está lleno de cosas de estas que no son estatales, pero son paraestatales. Bueno, y tiene un lema, como una especie de lema que la primera vez que lo leí me parece una gilipollez, pero cuando he dicho, pues tiene razón. Rusia nunca es tan débil como parece, ni tan potente como parece. O sea, Rusia siempre es un enigma, porque parece que está a punto de caerse, que cualquiera le puede pegar dos tortas y se va a caer y de pronto te lo devuelve. Es que es un. No sé. Entonces, ojo con Rusia, porque ahora ha vuelto a claro, no. asomar. Nosotros damos esta información porque es curioso cómo eh,
el lado prorruso te quiere decir que la guerra no está teniendo ninguna factura para Rusia. Y sí la está teniendo. Pero ojo, eso no quiere decir lo que el otro lado quiere expresarte, que es que Rusia se está cayendo. Porque, por ejemplo, yo la guerra de Ucrania ya no la sigo, porque no encuentro información objetiva. Según quien sea, te dice que Ucrania está a punto de colapsar, Rusia está a punto de colapsar. Yo creo que los dos están a punto de colapsar. Y por eso van a llegar a un acuerdo. Y también, por Digo supuesto, yo, ¿eh? que por ejemplo, la situación de Zelensky es mucho peor que la de Putin, porque su principal aliado no lo quiere. Y la corrupción en la cúpula ucraniana es, es increíble. O sea, ya veremos cuando acabe la guerra o cuando haya un armisticio cómo se sostiene. Ujú. Sí, Cosa pero que la diferencia con Putin, y hay una diferencia fundamental con Putin y con Zelensky, que es que Putin tiene, ya va para septagenario, es decir, puede llegar al momento en que se plantee un relevo. Zelensky es bastante joven para los términos políticos. Da tiempo a que se le juzgue. A Putin, con un poco de mala suerte, y ya luego pues vendrá otro detrás de como es tradición en la historia de Rusia. Vendrá alguien y mira qué malo era. Pero ya no estará. La diferencia es que a Zelensky da tiempo a juzgarlo. Esa es la gran diferencia. Uy, ¿qué ha pasado? Ah, no, que nada, ibas. que le he dado un botoncito y ya se ha aparecido tú solo, pero no pasa Sí. nada. Oye, ¿qué iba a decir? Sí, esto, bueno, como hemos dicho antes, no somos analistas como geopolíticos y se nota, pero sí que estamos diciendo verdades que están en los libros de historia y en la geografía. Y que si no se tienen en cuenta no hay manera de hacer un análisis. Y también tengo ese problema yo, que por eso a veces soy muy remiso a comentar la actualidad, porque entiendo que yo no tengo la capacidad de encontrar la información correcta. La historia es a toro pasado y la puedes encontrar, pero ahora mismo lo que tú dices de Ucrania, pues lo suscribo. Yo es que se me ocurre mirar Rusia, RT, Rusia, ¿cómo es? Russian Today o cómo es? O Sí, Russian Television. entienden que está. Y bueno, Porque también podríamos. Mira, o, traía yo o, lo de o me pongo a lo ver de la cualquier información. periódico del otro lado y bueno, Por ejemplo, y- me encanta. Tú sabes que ahora, por ejemplo, hay mucha gente en México que son pro-chinos y que quieren justificar el movimiento que hay en México con que el socialismo chino es bueno, ¿no? Y una de las cosas que dicen es que en China no hay homeless. Te pasan el día enseñándote los homeless de Estados Unidos, pero que en China no hay homeless. Ya te digo yo que te digo una cosa. Los homeless no es un problema estadounidense, ¿eh? ¿qué quieres decir con eso? No, los homeless son un problema anglo. Me voy ¿Qué a es contar. eso? Yo estoy en una ciudad que tiene en Dublín, que tiene el mismo PIB que toda la Comunidad de Madrid, ¿no? Donde el salario mínimo son 2.480 euros. Tiene 1.350.000 habitantes. ¿Sabes cuántos homeless hay aquí en las calles? 16.000. Puros nativos. Aquí no hay crisis económica. La economía creció un 9% este año. Y con un 9% de crecimiento hay 16.000 homeless. Que los ves Y por toda eso, la cultura anglo, porque también por familias tengo contacto con Canadá. La cantidad de homeless que hay en Canadá, en Toronto, es espectacular. pero oye, homeless, yo siempre he oído decir que en los países del este, líase Polonia, No, no, homeless, no el hay porque se fenómeno de. mueren de frío en la calle. No, no, Pero Canadá homeless, debe ser duro ser un homeless. sí. Un- Y aquí también, pero homeless que cuando cierra aquí el que está al lado del Liffey, del río Liffey, el Parlamento pone las tiendas que en el Bank of Ireland o en el GPO, en el General Post Office, si vas a ciertas horas, hay gente que su casa es en los portales neoclásicos del correo de aquí, es eso. Y en todos los supermercados, ojo, son nativos pidiendo. Los extranjeros que ilegales trabajan de raid, pero decenas de miles. O sea, ya vamos para 16 y sube de personas en un país que crece y que están en la calle pidiendo. Entonces, yo lo veo más un fenómeno anglo. Pero bueno, te quieren vender que es un fenómeno que en China no hay. En China hay una población, que acaba de salir ahora la imagen de varios extranjeros que lo han puesto, la población rural que se muda ilegalmente a las ciudades, que están durmiendo también en la calle igual.
Y la diferencia entre un homeless irlandés, canadiense o estadounidense es que el homeless lo es porque está desarticulado socialmente, pero es que esa gente lo son porque no pueden acceder a una vivienda ni a los servicios, porque aunque trabajen allí, como han inmigrado ilegalmente, no pueden acceder a ningún servicio de los que de las zonas a las que han emigrado ilegalmente, siendo chinos. Y no pueden alquilar un apartamento, tienen que dormir en la calle porque han emigrado ilegalmente. Ujú. Bueno, no sé. Así que es todo el mundo perfecto. Y ya te digo yo que ahora que yo estoy moviéndome un poco, se me ha caído. Y si nos vamos a Dubái, no hay homeless, pero los barrios de la gente trabajadora en Dubái son, mira, el Raval te parece una calle de Copenhague, al lado de lo que son los barrios mal asfaltados y con unas carencias brutales de Dubái, Abu Dhabi, donde viven los pakistaníes, que por cierto, ahí está, no tiene que ver con el programa, pero ahí estaba viendo, tú sabes que te ponen muchos datos del gran reemplazo. ¿Sabes cuál es el país con más reemplazo poblacional del mundo? ¿Cuál? Arabia Saudita. Arabia Saudita es el país que ha pasado de tener una población árabe a turco-arábiga. O sea, es el país que más ha recibido, sí son musulmanes, pero son indios, pakistaníes, bengalíes, ha tenido un reemplazo poblacional mayor que Londres, por ejemplo, de casi el 63%. Ostras. Es curioso, ¿eh? Me Bueno, refiero, que es un patrón que se da en los países de alta riqueza, sean del tipo que sea, eso que llaman el gran reemplazo, ¿no? Pues que vayan a ver el reemplazo poblacional de las provincias de Arabia Saudita o de Emiratos. Y es el mismo patrón que el de, más exacerbado que el de Londres. Claro, como son todos morenitos y no se nota, bueno, nosotros no lo notamos, ellos sí que lo notan. hombre, creo que sí lo notarán, ¿eh? Bueno, Creo que sí lo notarán. ¿Qué te parece? Entonces, está curioso esto de cómo funciona este programa, porque también hay que dejar el dato, estamos hablando de que las pinceladas así de brocha gorda de, ah, que los rusos sabemos cómo son, y los chinos, está muy bien salir en 4 en Telecinco, haciendo esos análisis que podría hacer cualquiera, pero uno, la historia sigue ahí. Y luego hay un montón de datos que no se ven, que siguen ahí. Y es muy curioso porque se nos quiere vender, por ejemplo, la decadencia de Estados Unidos, la decadencia de Occidente, ¿no? Y sí, hay una decadencia porque la vemos en todas partes. Pero a lo mejor se nos están dando unas causas de brocha gorda en vez de unas causas de brocha de brocha fina. Y a lo mejor otros sitios que se nos quiere vender como un paraíso utópico, lo que tienen es que no se muestran las cosas. Porque en China, por ejemplo, en Estados Unidos, hacer reportajes sobre sus homeless, ¿no? O es algo que te dan hasta premios si haces un buen reportaje. ¿Sabes qué te digo? En China mostrar las carencias del sistema te lleva a la cárcel. O sea, en China no se puede mostrar pues los... por aquí hay un tipo muy activo en TikTok que está todo el rato cantando las maravillas de China. No sé si lo has oído alguna vez. Ah, sí, el este que se dedica a las importaciones, el Adrián Sí, no sé sí, cuánto, ¿no? sí. Digo, pero bueno, de vez en cuando pone alguna crítica, pero nunca ha dicho que haya cosas que tú estás diciendo aquí, no las ha dicho nunca. Pero bueno, yo es que yo no digo que le, yo no voy a caer en el trazo grueso cada vez que pones en entredicho algo. A este le paga el gobierno de China, a este le paga el gobierno de Rusia, a este de Estados Unidos, pero a veces hay gente que tanto fervorín no lo entiendo yo, la verdad. Ah, yo lo que quiero decir es que me sorprende, ¿no? Ahora que que tienes más visión, es que la gente te quiere vender, por ejemplo, Irlanda, ¿no? Si le pregunta, puedo decir un par de cosas. Si le preguntamos a la población subnormalesca española, emigrante de Irlanda, que son todos niños pijos de internado y semi. Ah, mira, te ponen este país que parece, o sea, aquí parece que el dinero fluye por las calles, se toca el arpa por todas partes, pero porque están de vacaciones y es precioso. Pero las casas derruidas de Dublín 7, los homeless de la calle, los irlandeses que están destruidos psicológicamente y socialmente en un país que es el décimo más rico del mundo por renta, eso ellos no lo ven porque ellos van al Temple Bar, salen un poco, se van a hacerse las fotos a lo verde y les parece esto, pero vamos, una cosa que es, ¿sabes qué te digo? Ujú. Bueno, Entonces, en todos los son países del mundo, turistas. no, no, porque son residentes de medio plazo y Ah, están.
Sí, sí. Aquí hay más españoles que... pero te quieren vender que viven en una Arcadia feliz sin problemas. Y dices tú, pero tú estás en la misma ciudad que yo. Cretino. Entonces, me hace gracia porque ellos te quieren vender como de, "Ah, es que es tan bonito", y enfocan para arriba para que no se vean las tiendas de campaña, y dices tú, pero, o sea, se van a hacer el vídeo al GPO, donde están los homeless, y sacan todo menos las tiendas de campaña. Es como, mira, qué bonito. Digo, mira, yo no es por nada, pero Madrid, yo en Callao, en Madrid, los rumanos están en la Gran Vía, pero puestos ahí con sus colchones y nadie los evita, ¿sabes? Porque en Madrid, cuando tú vas de Gran Vía a Callao, hay lo mismo que aquí, pero no tienen tienda de campaña, ponen el colchón sobre las 10 de la noche y la quitan en Gran Vía. Bueno, es que es la gran Y eso, diferencia de un país a otro. Que aquí un homeless puede dormir en la calle. Por eso ahí es más fastidiado, ¿eh? pero aquí tienen que dormir con tienda de campaña porque se Claro, mojan. por Pero eso te ponen la digo. tienda de campaña. La ponen, te lo digo yo. Pero lo que te quiero decir es que en Madrid son rumanos, aquí son naturales. La mayor comunidad que la está pasando, hay una parte que la está pasando realmente mal, que toda la modernización les está sentando como un tiro. Es así, o sea, es muy curioso. Entonces, a mí te cuentan las cosas, pero ¿qué te quiero decir? Que hay gente que te quiere, o sea, si tú ves cualquier creador de contenido español en Irlanda, parece que esto es un país que regalar las cosas, que llegas aquí y se explota, se levita, súper joven, súper guay, súper no sé cuánto, súper no sé qué. Y dices, pero tú has intentado hacer con el HSE, el Servicio de Salud Irlandés, la Visit Card. O sea, por ejemplo, la administración telemática española es 100 veces más moderna, con todo lo mala que es. Y aquí hay un montón de cosas que son mucho mejores. O sea, lo que te quiero decir, el que te quiere vender que un sitio es que cualquier sitio es que hay angelitos tocando el arpa y todo es fantástico, es un vendehumos. En todos los lados hay. El otro día estaba viendo una de las pocas personas racionales que quedan, una chica que vive en Copenhague, enseñando las miserias de Copenhague, y digo, pero eso es lo mismo que Dublín. Entonces, el que te coge y te viene y dice, España, esto, pues España tiene millones de personas de clase media alta viviendo de maravilla en Madrid y en Barcelona, y hasta en la provincia con peor renta, ¿no? Gente en exclusión y gente progresando, ¿sabes qué te digo? Y las infraestructuras de España, aunque España esté en PIB cayendo y esté mal, son más modernas que la mayor parte de los países europeos, te guste o no te guste. Entonces, el que te quiere vender España es un país maravilloso, no, tiene cosas malas. España es un país pésimo, miserable, ruinoso, no, tiene unas capas de población con mucha riqueza. O sea, me falta por ver Islandia, a ver si de verdad es como dicen, ¿no? Pero en los países grandes, porque bueno, también te digo una cosa, y yo esta discusión lo he tenido aquí, te dice, pero vete a no sé qué pueblito. Digo, coño, vete a cualquier pueblito de la Cataluña interior, vete a cualquier pueblito de los alrededores de Madrid y vamos a ver el nivel de vida que ves, ¿sabes qué te digo? Los Que- pueblitos en la Francia rural, en la Cataluña interior, pues son sitios donde la cohesión económica es más fuerte. Eso que te iba a decir. En los pueblecitos de aquí pequeños se lleva muy bien la gente y se han quedado los que puedan quedarse. Así de claro, viven muy bien. Claro, entonces no me cuentes, Un no, poco es que mira, un poco colgados porque están lejos de todo, pero vamos, si no tienes ningún afán de, por eso de salir por la noche y cosas de estas, pues estás de maravilla. claro, como pasa aquí, como pasa en los pueblos muchos pueblos de la Sierra de Madrid, Buitrago de Lozoya, que son unos pueblos con su centro de salud, con su tal, como pasa en bastantes regiones de Francia, ¿no? Entonces, los pueblos europeos, pues, en general, en toda Europa occidental, en ciertos pueblos, hay pueblos que dices tú, madre mía, y ciudades medianas estilo Badalona, que dices tú, Dios nos salve, pero no, yo hablo de pueblitos de 3.000, 5.000 habitantes, es que hasta en las regiones del sur de Italia te encuentras una calidad de vida para los que encuentran qué hacer y se quieren quedar, encuentras una calidad de vida estupenda. Igual que en Madrid, Dublín, Barcelona, te encuentras una cantidad de problemas similares de falta de vivienda. La diferencia, por ejemplo, es aquí hay trabajo, pero en Madrid, por ejemplo, hay una infraestructura que ya la quisieran copiar. ¿Sabes qué te digo? Sí, sí. Entonces, Oye, no, no yo hay, estoy no viendo hay una ningún cosa, sitio perfecto. Y el que te quiere vender que su sitio es perfecto o es lo peor del mundo es un vendehumos. que no sé qué, Dime, ya no sé dime. qué título ponerle a este programa.
Porque... Reflexiones varias. El mundo no es como nos contaron, ¿sabes qué te digo? Porque, por Sí, sí. ejemplo, una cosa que me fascina a mí de Canadá es que te cuentan, durante muchos años, la gente te cuenta que en Canadá poco menos que, y por una persona muy cercana, yo me acuerdo cuando yo tuve el primer contacto con Canadá, ir a trabajar a un hotel de lujo y enfrente un campo de homeless, pero de homeless como yo no he visto en mi vida. Y decir, ¿pero esto qué es? En Toronto. Y que veas el Tim Horton de tal, y que esté la gente tomándose un café y veas la fila de homeless como, o sea, y sin embargo, por ejemplo, cuando yo vivía en Madrid en ópera, ¿no? En ópera todos los días se entrega comida y ves la gente que va, un ordencito tal, y es a una hora muy concreta, una gente que podría empezar a parecer personas normales, pero un poquito pero arregladas, sin ningún ruido de tal. Pero tú ves en Toronto los homeless gritando, no sé cuánto, meándose en la calle, y dices, pero ¿y esto es Canadá? ¿Esto es la grandiosa Canadá? ¿Sabes qué te digo? La cola del hambre es la misma en Toronto, que en Madrid, que aquí, y la falta de integración aquí, y encima de todo, el problema de la fila del hambre de Guangdong en China es que no pueden, no siquiera pueden, aunque prosperen, acceder porque no son, se han ido a la provincia sin permiso o no tienen puntos sociales y están fastidiados. Entonces, el que te, el que te quiera vender, vente a este sitio porque este sitio es increíble. Mira, te está vendiendo un humo. Los problemas de hoy en día son globales. A mayor riqueza de la zona, mayor cantidad de personas de clase media alta con una vida acomodada vas a encontrar. Es decir, aquí hay más gente viviendo una vida acomodada que en Madrid. Pero es que en Madrid hay más gente viviendo una vida acomodada que en Granada. Y en Granada más gente que en Marrakech. Sí, Son sí. promedios, ¿sabes qué te digo? Entonces, es más fácil ser profesor o tener un trabajo decente y una casa en Barcelona que en Argel. Pero también es más fácil tenerlo en Copenhague que en Barcelona. Pero no hay ningún sitio, tú me entiendes, que sea. Pero entonces, cuando te ponen Estados Unidos, te dices tú, pues sí, Estados Unidos tiene 80 millones de pobres y también 200 y pico millones de personas de clase media alta con más ingresos que toda la clase media europea. Y siguen yendo a sus centros comerciales y siguen viviendo. ¿Sabes qué te digo? Sí, sí. Oye, ¿cuándo acabamos este programa? Porque llevamos 49 minutos. Vale, pues voy a dar la calificación y ya está, ¿no? Recuerda que fuentes primarias y secundarias, ¿no? Recuerda que Sí. en inteligencia no es lo mismo que en periodismo. En periodismo una fuente primaria es, por ejemplo, que tú entrevistas a un tío, ¿no? Ujú. Y este, pues, oye, ¿tú qué opinas de la desintegración rusa? Y tú le preguntas al tío, y pues el tío es un calmuco y te dice, odiamos a los rusos. En inteligencia no. En inteligencia tienes que ver si el tipo eh, tiene la información, si tiene algún interés, si tiene hay que pasar por 7 pasos, ¿no? ¿Qué es la diferencia? Vamos a ir muy rápido con esto porque veo que quieres Sí. cortar y No, no, pero no, lo no, no, impo yo estoy bien, estoy bien. Es que estaba mirando pero lo otra cosa que me importante tenía de aquí. la diferencia entre en la calificación, ves tú lo que digo, la información primaria y secundaria. En Mm. inteligencia hay que ver, por ejemplo, lo que está contándote ahora, la utilidad. Si yo te puedo dar una fuente primaria, ¿no? Te puedo contar algo, pero si no tiene utilidad, ¿para qué sirve? El rango, la formación, el ánimo de engañar, que esté plantado, porque por ejemplo una cosa que está pasando mucho es que ahora se planta información. Yo ¿Cómo cojo que un se plantea tonto. información? ¿Qué significa eso? De hecho, ahora se está hablando de generar semillas de desinformación para inteligencias artificiales. Es que manipular, Ah, sabiendo cómo vale, ya me lo funciona. imagino. Y, por ejemplo, yo cojo a un tipo y Ujú. le doy una información Sí. adulterada. Ese tipo cuenta como fuente secundaria, va, lo cuenta y ya lo he intoxicado. Entonces yo voy y le digo, pongamos que soy un agente o un agente ruso, OTAN o ruso, y le digo, tengo una información muy buena, mira, en el frente tal, 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 y se lo doy a un periodista que nadie se la está dando, ¿no? De segunda línea. Este lo publica y otro diario lo cita a él. Acabo de intoxicar, porque le he dado parte de verdad y de lo que creía que era información primaria a un agente secundario. De repente ya genera un ruido y he intoxicado la información. Y En eso está en inteligencia, la cuando se red analiza y la inteligencia artificial lo recoge de ahí y lo multiplica más. o el periodista, claro. Entonces, cuando se analiza en tal, un momento, vamos a ver la fuente primaria de este tío, de dónde sale. Porque están creando ruido para intoxicar. ¿Ves lo que te digo? Entonces, Sí, sí, en sí, sí. inteligencia,
que está los pasos del almirantazgo OTAN, está ahí de cribar, que está público. Que los 7 pasos que tienen que seguir para cribar la información, porque que sea de primera mano, no vale. Que el tipo sienta que está diciendo la verdad, tampoco vale. Entonces, vivimos en una guerra de la información donde, porque te digo, esto viene porque yo he empezado a escuchar que se hace el rumor, ¿no? He dicho, ay, mira, porque concuerda con la historia. Pero el que quiere jugar al analista geopolítico global lo lleva difícil, porque que tú llegues a una fuente primaria limpia, es decir, que tenga el rango, la autoridad, la información, la velocidad, eso está muy fuera de nuestro alcance. Incluso si una fuente primaria nos hablara a cualquiera de nosotros o a cualquier periodista intermedio, no tenemos cómo corroborar que esa información sea cierta. Es decir, aunque alguien coja y diga, tengo una primicia, Pedro Sánchez en realidad es un lemur, no tienes cómo comprobar esa información. ¿Sabes qué te digo? Aunque Sí, sea sí. de primera mano, verás, no tendríamos como ir a Moncloa y decir, oye, quiero comprobar que Pedro Sánchez es un lemur. Aunque si nos pusiéramos a examinar la información, pudiera cumplir todos los requisitos de veracidad. O sea, por ejemplo, un infoxicador de primera, Jaime Peñafiel, es una fuente primaria que dice lo que le sale de las narices. Claro, además está en un entorno que en teoría es muy restringido, que es la Casa Real, es ese, ¿no? Sí. Que sale poco y entonces cabe pensar que si este sabe, este dice es porque sabe. Si es una cosa, pero es un señor que en algún momento se la tuvo jurada a la Casa Real o algo así, porque es Claro, pero entonces ahí está la gracia de la fuente, es una fuente primaria con información primaria, pero su motivación le permite usar la información que tiene en vez de para difundir, para intoxicar. Pero claro, ¿cómo sabemos nosotros que nunca hemos estado en la Casa Real qué es lo que dice para intoxicar y qué es lo que dice porque divulga de verdad? No porque tenemos seguro información. alguna cosa que diga es cierta mira, esto es cierto, lo has comprobado, ha salido, ¿no? Sí, saber la verdad hoy en día es que siempre ha sido difícil, pero precisamente por la gran cantidad de información que hay es más difícil que nunca, Claro, y porque las porque te personas que ahogan. tienen esa capacidad, por ejemplo, alguien de ese rango, ¿no? De esa cercanía, para un observador que busca información normal, sin capacidad de acceso, es o le crees o lo pones en cuarentena. Pero tú no puedes decir, oye, Juan Carlos, esto que dice Peñafiel, ¿es verdad o es mentira? Bueno, y O si no, lo Juan que me diga Carlos. tampoco y lo que Claro, a lo me mejor diga te también lo decimos, ponen en cuarentena. claro, claro. O buscar una fuente primaria, decir, oye, primero le preguntas a Juan Carlos, luego le preguntas a la ayuda de cámara, y ya después dices, pues era verdad. Pues no podemos. No podemos hacer una investigación con 10 personas de la Casa Real para decir, sí, 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 está diciendo la verdad. Sin embargo, para nosotros es una fuente primaria, de primer nivel, con información directa, pero Tiene su intereses. intencionalidad, claro, sus intereses son otras cosas. No los podemos comprobar. Entonces, mucha gente quiere información que le confirme, ¿no? Pero no se para a pensar que a lo mejor quien te da una información muy buena te está utilizando para que tú la difundas. Porque nosotros, por ejemplo, creo que hemos dejado clara la postura, aunque algunos digan, oh, Tam, creo que hemos dejado que esto es algo que a ti te ha llamado la atención, has visto que hay más información de fondo. Es más, que voy a hacer un programa más a fondo sobre este tema, estudiándolo un poquito más, con las cosas que se saben ciertas, porque hay bueno, tengo toda una lista inmensa de enlaces, de cosas de documentos en inglés, en castellano, mm, sobre el tema este bueno, de guerra informativa contra Rusia y tal, que se podía dar al revés también se da, o sea, porque Claro. es que es tremendo, ya te digo, cuando pones Rusia, es que no sé si es Rusia Today, RT o Rusia Ujú. Televisión, dices, parece que Rusia está arrasando en la guerra, pero luego Uf, ves, sí, sí, luego ves los medios, no voy a decir ningún medio específico, porque la mayoría de medios occidentales tienen el mismo discurso, ¿no? Que Rusia, vamos, no le debe de quedar ni un carro de combate ya, porque se los han pulido todos, porque cada día no puede ser, porque sí, en fin, no sé, una serie de claro. cosas que no cuadran, ¿no? Y luego está lo que hacíamos en su día el Primum Gradus aquel hace mucho tiempo, la información de trincheras. El que es prorruso, no, eso, y el que es pro OTAN
No, y todos te dan, y hay un montón de gente generando opinión constante e información constante por su sesgo ideológico. Y luego está lo que tú has dicho. Entonces, cuando uno quiere decir, oye, a mí me gustaría saber cómo va la guerra de verdad, imposible, es imposible, Sí, la verdad es porque no que tenemos información de primera mano, no yo tenemos siempre he nada. dicho que cuando empezó esto, digo, lo primero que decía, digo, no, hombre, está amagando y no va a entrar Putin. Ya no me acuerdo. Entonces entró, digo, bueno, no tengo la bola de cristal. Lo siguiente dije, bueno, en 2 semanas esto lo ha liquidado. Palabrita del niño Jesús. Pero menos mal que no abrí la boquita, mi linda boquita, ¿no? Porque entonces lo hubiese liado. Pero es que luego pasó todo lo contrario. Hay gente que decía, pues Putin ya está derrotado, lo van a echar fuera. Y no, está perdiendo la guerra a Rusia. Digo, bueno, se ha hecho fuerte, no la está perdiendo. Ahora mismo es que, pero vamos, pero todo el mundo, unas algaradas ya. Buah, el ejército, el heroico ejército ucraniano, tal, y luego descubres que hay un montón de desertores que mandan a Claro, la gente de 60, que escarbas un poco, sabes que hay gente de 60 años yendo a combatir, y dice, hombre, heroico sí que y es, pero que tienen que tirar de mercenarios y que Francia no ha podido mandar, Francia con tanto que está hablando de guerra y Macron que se puso, ¿te acuerdas cuando se puso como Napoleón sí, y sí, que no consigue voluntarios para mandar a la guerra de Ucrania? O sea, aquí hay, cuando uno quiere, o sea, el problema es que uno dice, quiero saber lo que está pasando no hay fuera de las manera. propagandas. Y no lo consigues. O sea, lo que pasa es que hay un montón de gente convencida de que la propaganda que le casa con su balance ideológico es la verdad. Y así discuten como de, Rusia está ganando, Putin, hijo puta. Y ya está. Ya se acabó. Tú no, Sí, pero no hay si manera pudiera de ser, saber. entonces, nosotros hemos hecho el programa pues para decirle a los oyentes, pues mira, escuchamos esto. Y como siempre, lean, busquen, ilústrense y ya está. ¿Y qué es lo que está pasando? No lo sabemos. A ver si alguien con fuente primaria nos lo dice. Y luego tener en cuenta que, bueno, es que a lo mejor se van en una línea y se piensa que es verdad y de pronto descubren que tienen que vamos, que no, no van por ahí los tiros. Yo te digo, yo al principio cuando entró la guerra dije, primero pensaba que no iba a verlo. Y cuando vi que Rusia entró, digo, hombre, esto lo quieren liquidar en 2 días. En 15 días toman Kiev y ya está. Hechos consumados y eso es lo que yo pensaba. O sea, con Yo, lo por cual ejemplo, yo soy pensaba un analista yo pésimo. pensaba que las sanciones por la dependencia tecnológica rusa de Occidente, pensaba que iban a ser mucho peores. Y de repente lo están padeciendo, pero para lo que yo veía, veo que están llevando las sanciones. También es verdad que es que han creado un montón de mercados paralelos, de mercados interpuestos, es que se ha desarrollado, o sea, la guerra ha dado un desarrollo económico, político, social. Al principio, cuando las élites moscovitas se iban a las repúblicas bálticas, a las repúblicas caucásicas a esconderse del reclutamiento, y luego han vuelto todos, y esos rusos que aparecían por Dubái montando empresas, ha sido algo que el desarrollo ha sido muy impredecible. Pero tú veías a gente de los dos lados dando cátedra de no, Rusia está creciendo un 800.000%, no, está colapsada. Y dices tú, quiero ver la verdad, porque tiene que haber una verdad. Y no podías verla. Yo no podía verla. Yo todavía sigo sin ver. Yo todavía sigo sin saber cuál es la capacidad de compra real de los rusos, porque lo poco que veo es que en Moscú la gente que tiene contacto, sobre todo América Latina, te dicen que los centros comerciales están llenos, que la vida sigue casi igual. Para ser una guerra tan dura no está siendo, ¿lo sabes qué te digo? Que más se ha notado más aquí que en Rusia, económicamente. Que esa es otra Claro, bueno, cosa. Cuando en Europa te niegan que la guerra se ha notado. Y la guerra se ha notado. No catastróficamente, pero hemos pagado la guerra de Rusia. pero bueno, hay precedentes de esto. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, al principio los alemanes no se enteraban. El civil que no había salido, salvo porque había gente en el frente y eso le era doloroso, pero la población civil no se enteraba de la guerra. Vivían como si no pasase nada, mientras que en el otro lado, en Gran Bretaña, estaban con una economía de guerra. Pero es Y que, por siguieron. ejemplo, lo que te hablan analistas que saben un poco más, que dicen saber un poco más de Rusia, es que los rusos tienen un pacto de que si la guerra no se nota, pues no se oponen. Y es la idea que se les ha intentado dar desde los medios oficiales, que es como si no te Eso afecta. es lo que pensaba Hitler, ¿eh? También.
Porque, Pues es lo porque que sé. tenía la experiencia que en la Primera Guerra Mundial Alemania y todos los países fueron enfervorecidos a la guerra, desde abajo. Tiene una visión romántica de la guerra, una cosa curiosa de la época. Pues sabían que la guerra era impopular, por lo tanto no se ha de notar. Y hemos de seguir prosperando en bienestar y en estado de bienestar, etcétera, etcétera. Es una cosa curiosísima. Claro. Entonces, lo curioso de esta guerra de Ucrania es que nos deja unas lecciones que ha sido la guerra con más propaganda, más bueno, las imágenes que creo que te mandé ayer de los drones, ¿te las mandé o de Es que los me mandas unas enjambres de drones? imágenes y me las mandaste al móvil y como en el móvil no tengo TikTok, no las vi. Pero ya la miraré luego. Enjambres de drones, o sea, se ven unas cosas que, y aparte con la entrada de la IA ya uno no sabe qué es mentira, qué es verdad. Es fascinante porque al principio sí se veía, pero ahora no. Entonces, la guerra de Ucrania ha dejado mucho información de trinchera, mucha pelea de bar, pero realmente si ahora mismo quisiéramos saber la situación real, no podríamos. Sí, O sea, pero si no yo se ahora puede mismo saber la quisiera saber, situación no se puede saber la situación real, pero sí que hay cosas que se pueden saber a la hora de analizar. Como hemos analizado ahora de China, del extremo oriente de Rusia, esos datos que normalmente no se saben. Igual que yo claro, no sé nada de los países de África. A mí me hablan de Senegal y tengo problemas. claro, Y tú por esto porque, ejemplo, si nos dices, ¿qué está pasando ahora en Harare? pues no tengo ni idea. No Eh, tenemos ni idea. Y si ahora, o por ejemplo, la guerra de Nigeria, esta de los cristianos, no lo sé. Porque hay gente que sí, hay gente que de repente empiezan a hablar del genocidio de cristianos en Nigeria o en Sudán. Sí, porque, y con una seguridad que dices tú, desconozco ese conflicto. O sea, oigo que dicen que está siendo terrible, ¿no? Y que está siendo casi una. Pero desconozco la naturaleza y la naturaleza real de lo que está pasando. Pero hay gente que no, que oye, que al día siguiente son expertos en realidad nigeriana y te dicen, son la tribu tal con la tribu cual y el ejército tal que está haciendo operaciones. Y dices tú, no sé, yo necesito por lo menos un tiempo. Y aparte hay temas que como ya no yo sé de domino, alguien bueno, por razones que no vienen al caso, vivía o estaba viviendo en el Líbano, español. Y ujú, hizo la siguiente aseveración. Mira, yo no entiendo de qué todo el conflicto, porque ahí también hay conflicto, y eso engloba también a lo de Israel, ¿no? Porque dice, yo no lo entiendo, nadie lo entiende. Y si alguien te dice que lo entiende, es una de las partes implicadas. sí, Mm, sí, sí, o sea, por eso cuando vamos en plan hooligan, mm, estamos metiendo la pata. Y eso también es extensible a la guerra de Gaza. Evidentemente que un bombardeo masivo e indiscriminado es una salvajada, pero pensarse que llevando la flotilla aquella famosa y vamos a desembarcar, no, no, eso es una pero idiotez. a ver, yo eso sí lo tengo muy claro porque lo veo aquí. Yo aquí ya tuve un problema con eso, ¿no? Porque aquí hay unas manifestaciones pro-palestinas, ¿no? De la hostia. Y yo ya me calenté y es como de... pero claro, luego me lo explicó una persona muy amable. Que me metí yo aquí casi en una pelea, ¿no? Con un grupo de cretinos esféricos. Digo, o sea, tienes 16.000 mendigos aquí, vas de izquierda y estás protestando por Gaza. A ver, tú ven aquí. Porque me calenté con un grupo de... Entonces ya, y al final me viene y dice, mira, me dijo alguien muy sensato aquí. El problema de eso es que hacer algo les costaría. Pero hablar aquí o en Madrid de Gaza no tiene coste político, queda bien, genera mucha influencia, hay mucha inmigración árabe. Entonces, es como un enemigo de palo, es decir, nadie se va a meter con Israel realmente, ¿no? Nadie va a hacer nada, pero llena titulares y llena... Entonces, es pues un enemigo de paja, ¿sabes qué te digo? Es para mucha gente de cierta cuerda ideológica que no puede hacer nada real, que tiene el poder, que no está haciendo nada, sale, lo dice, se genera una batalla imaginaria, algo que genera muchas pasiones, que da, pero realmente es que no van a hacer nada. Y entonces hacen la flotilla, está todo el mundo metido ahí, pero es un suspiro mediático, porque si tú dices, pues, fantástico, tenemos un ejército, vamos a la guerra. No. Sanciones, tampoco. Pero oye, esas horas de Twitter son horas que no se habla de corrupción, son horas que no se habla de por qué, de por qué el canal Doc no cosas que reales, ¿no? ¿Por qué la M50 está colapsada? ¿Por qué? ¿Por qué? No.
¿por qué el Council de Dublín? No, porque a lo mejor yo le pregunto a cierta persona, oye, ¿por qué tu conselor de aquí no está haciendo esto y está aquí marchando por Palestina? Pues porque si no tendría que estar hablando de por qué tiene una lista de espera de 2 años y medio en asignación de vivienda con el presupuesto más alto de la historia. Está mejor hablando de Palestina, ¿sabes qué te digo? O sea, explicar por qué tienes el presupuesto más alto para casas y no estás dando casas, es más fácil hablar de Palestina que hablar de por qué estás fallando miserablemente en tu labor como servidor público, ¿sabes qué te digo? Y lo mismo Que aquí, que en Madrid, que en Cataluña. son cortinas de humo, quieres decir. Y muy baratas. ¿Qué coste tiene? Todos igual, ¿qué coste tiene? Los israelíes van a ir a por el counselor de aquí de Dublín, van a ir por Rufián, van a ir por van a ir por, ¿no, verdad? Bueno, Pero la moraleja de todo eh, esto es que no seamos hooligans, que esto no es un Madrid-Barça. Ahí es que es la misma situación. ¿Tú nunca has visto estos analistas de fútbol que, ahora que se ha puesto de moda eso del VAR, que se pone la jugada, es que yo no he sido al fútbol, pero hay algunos programas de estos de tertulia, ¿cómo se llama? El chiringuito este, que es surrealista, ¿no? La misma jugada, bueno, pues si la repiten, oye, si ha pegado la patada, la ha pegado, por favor, no discutas eso. Pues no, hay gente que no lo ve. O sea, pero ya el colmo es cuando hay un jugador del equipo X al que tú odias y se pasa al equipo B, que es el tuyo, y a partir de momento es buenísimo. Dices, pero vamos a ver, o sea, eh, yo pienso que se puede ser analizarla, tener unas ideas, incluso unas ideas, y pensar que yo voy con este país o yo voy o con este político, y aún así decir, pero hombre, lo que hace mal lo hace mal, porque es que si no, no tiene mira, sentido. te voy a poner una cosa del último podcast que he escuchado yo para que veas tú cómo es la realidad. ¿Cuál es la enemiga número uno? Al fascismo no se le... esto de al fascismo se le combate, al fascismo no se le... Vale, ¿no? ¿Cuál es la enemiga número uno de la izquierda de este país? Ay, no Incluyendo lo que sé. la veo mucho, que se No le lo- da en la TV3 Isabel Díaz Ayuso. Vale, sí, claro. ¿Sabes quién era tertuliana de la tuerca, conocida personal de Pablo Iglesias? Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso. Participó en la Sí, tuerca varias veces. sí. Qué curioso porque cuando participaba en la tuerca, cuando Pablo Iglesias se quería hacer el moderado y el moderno, no le estaban dando alas al fascismo. Que la misma Isabel Díaz Ayuso. Busca Isabel Díaz Ayuso, la tuerca. Bueno, sí, y bueno, y yo me acuerdo perfectísimamente con dónde empezó a descollar en los medios de comunicación el señor eh, En Intereconomía. en Intereconomía, en la del Toro, eso, que son todas, que vamos, que hay que reconocer que las tertulias eran una merienda de negros, valga la expresión, no es racista, es una Sí, sí, frase hecha. pero se hizo Y entonces se siempre hizo ponían a uno, para simular, ¿cómo se llama esto? Pluralidad. Y ese era el que recibía pluralidad. todos los. Pero te quiero decir como que me hace gracia que hay mucha gente ahora diciendo ¡al fascismo! Y dices tú. Me". Entonces, estamos en una época absurda donde con un hooliganismo que no se lo creen ni los top, 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 que se conocen entre ellos, que se llevan entre ellos, que cuando necesitaron crecer, crecieron, y que los que se quedan sin información, con análisis de brocha gorda, bueno, como, ¿te acuerdas de aquel primum gradus que hicimos de Putin? Cuando Bush hablaba bien de él, Clinton hablaba bien de él y decía que era uno de los suyos y lo invitaban personalmente y bla, bla, bla. Y ahora, sin embargo, Putin es el malo malísimo y cuando Trump Y que iba a mantiene entr la y que iba relación a que entrar tenía en la OTAN en la OTAN, y parece ser que Clinton se lo prometió y tal. Bueno, sí, lo vamos a ver. Y de pronto le dijo: "No". Y entonces pare parece ser, digo, cuando digo parece ser es que tendría que revisarlo, que se quedó de piedra Putin. Digo: "Vamos a ver, no me lo ha dicho el presidente, ¿quién manda ahí?", ¿no? Parece ser que hubo algo de esto. pero ahora, por ejemplo, cuando Trump tiene esa relación con Rusia, dicen que es prorruso. Tú, como Clinton. Sí, sí. Clinton también era prorruso cuando decía que era uno de los nuestros. Es que es como se New cambia el York relato. Times. Por ejemplo. Bueno, yo hice un programa,
ya sé que no es lo mismo, pero también una cosa que eh, con Jordi sobre la canción de Rosalía. Sobre las canciones de la Por el que todo el resurgir de mundo la dice una fe. cosa, digo, pero, yo digo, tengo otra vez el síndrome de Casandra, pero ¿cómo puede? Yo musicalmente no me meto cómo son las canciones, pero no es lo que ellos están contando, que me aparezca un monseñor diciendo que es una gran espiritualidad. No hay nada de espiritualidad, es una guarrada esas canciones, pues una guarrada. Pues un poco más un poco más retorcido que lo de que lo de un ¿cómo se llama este ahora? No me sale, el Daddy Bad este, Bunny, Bad Bunny, un Daddy poco más Yankee. retorcido. Sí, sí. Sí, sí, las letras son un poco más, pero quizá musicalmente es mejor, y esta señora canta bien, pero las letras no tienen nada de espiritualidad, ni es un renacer de nada, ni puñetas. Y traduje una del inglés al castellano y dije: "Mira, esta es la burrada que repite durante 3 veces en el estribillo, que repite 3 veces, y es una una cochinada increíble". Dice esto, está en inglés y no os enteráis, ¿eh? Y todo es así, y todo el mundo diciendo qué maravilla. Bueno, luego descubrí que hay más gente que está diciendo, ¿pero qué pasa aquí? Pero todos como tontos, repitiendo Yo creo que una polémica muy estéril, porque, a ver, la muchacha ha visto, ha cogido, ha hecho una actuación un poco más coral, ha triunfado, ¿y qué pasa? Que, que la gente de repente ha dicho, hostia, que se puede hacer así, claro que es lo que es, pero ha cogido, ha hecho ha copiado la estética, ¿no? Pero no el fondo. claro, y Y a la mí que gente se me queda sorprendida de que porque copies la estética funcione, pues sí, pero eso no quiere decir nada, ¿sabes qué te digo? sí, Eso quiere decir, pero te das cuenta que hay como una y esta mañana le he mandado a Jordi otra o un recorte de prensa del New York Times, creo, diciendo que sobre Rosalía, digo, pero vamos a ver, esto es claramente una campaña de marketing, por el amor de Dios, pero que entren los que están implicados en la industria me parece muy bien, pero que aparezca el ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano diciendo que, o sea, por favor, que es un señor con estudios. Ricardo, entre tú y yo, que yo sé que tú eres católico practicante, el Vaticano está más perdido hace tiempo. Bueno, se puede ser católico y precisamente por eso me duele más. Está, Sí, claro, el pero Vaticano son cada gente que ha cada perdido, inútil, pero hubo en momentos están realmente, o sea, que yo lo veo y digo, pero si no necesitan enemigos, si con ellos mismos se bastan. pero es que piensa Sea, la que es Iglesia no necesita enemigos, es increíble. O sea, la actual Iglesia católica, porque vamos a ver, tú puedes ser eh, reformista, protestante, disidente o católico. Si tú aceptas unos postulados, no puedes ser tu peor enemigo. bueno, eso hace tiempo que hay gente que lo está viendo entre la Iglesia católica. Y que, en fin, o sea, es que Entonces, la diplomacia más experta, con más expertise del mundo, porque realmente eso lo tenía, y que va diciendo estas tonterías ahora mismo, por favor. hace mucho que perdieron el Oremus, sinceramente. Entonces, que no pasa nada, es decir, uno puede decir, Nunca mejor dicho. o mejor dicho, puede decir, soy, no soy, pero no puede decir, soy a medias. No, no se puede ser católico a medias. Soy católico Efectivamente. light. No, no existe el católico light. Bueno, pero si es Existen que los no es tan católicos. pero bueno, he puesto el ejemplo de este de Rosalía por eso, porque que parece que hay una Pero claro, configuración pero es que, mundial porque todo el mundo opine lo mismo, pero hasta pues hasta sí, los pero que sí, y y bueno, y eso pasa en más cosas, ¿no? En Pues eso, con lo que hemos dicho de la guerra de Ucrania, hay que pensar una cosa determinada y si te sales del guión, pues eres prorruso. Pero es no, que decir, acto seguido puedes acabar siendo pro-OTAN, porque dices lo en un pero en cuestión de segundos, si te pillan pero otra. y tomándoselo súper en serio, mucho es no, yo analizo los datos, intento llegar lo más lejos que puedo, pero, o sea, no puede ser que Rusia lo haya hecho todo mal y que sea, porque entonces no, y tampoco puede ser, pero no, 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 es increíble lo que tú dices, que uno, hay temas que no se pueden tocar porque de repente eres prorruso, pro-OTAN, cuñado, facha, rojo, es increíble, pero porque yo no entiendo por qué hay un grupo de personas que se toman la política y la opinión mediática tan en serio que no toleran la mínima disidencia. Que eso que dicen de la polarización, pero ya es algo peor que la polarización, ya directamente es una cerrazón sin sentido. Ujú. Oye, de todas maneras, ahora sí que voy a sacar el Vamos hacha. cerrando.
1:16:51 subiendo. Vamos, pues no sé, sería un programa muy rarito. Eh, bueno, no sé si vamos a tener haters, sobre todo con la rajada que he hecho al principio. Y alguna... Bueno, si algún dublitonto, si algún español de estos del mundo de las mariposas me escucha, que le den. O sea, sinceramente, si se ha ofendido alguno de estos que yo es que estoy viviendo y tú tienes que saber, vivo aquí en al lado, que te parta un rayo, con Bueno, cariño, pero con cariño. bueno, pues oye, pues nos vamos despidiendo ya. Lo estoy cortando, ahora sí que estoy cortando a saco. Sí, Pues sí, tengo que sí. acabar ya son las 22:43, tengo que acabar el capítulo este que estoy preparando sobre la toma de Granada. Dale, Que dale, dale. entonces, si no, no voy a dormir hoy. Y mañana tengo que Pues nada, madrugar porque me voy fuera. Buah, se me acumula el trabajo, tío, qué estrés, que que estoy de cerramos, vacaciones. que, Espera, que espera. disfruten del Digo, programa y que nos vemos el año que viene. efectivamente, pues ya está. Hala, venga, hasta pronto. Hasta pronto. Esto, no, el 1 a las 00 horas. Y así el 1 también a las 20 horas pondré el de Granada, muy seguidos, pero bueno, YouTube lo aguanta. Hasta pronto. Hasta pronto.